Hoy vamos a estar estudiando la sección que va desde Isaías 56, del 9, versículo 9, a Isaías 57, versículo 21. Y yo le he titulado a este tema Las dos familias, aunque tiene mucha relación con el tema de la paz también. Voy a dar un breve repaso nada más. La semana pasada empezamos a ver la sección que conlleva los últimos 10 capítulos del libro de Isaías, que se conoce por algunos teólogos como el libro del Conquistador Ungido. Explicamos que muchos han encontrado paralelos en esta sección con un periodo posterior al exilio, pero es importante entender que Isaías se está tratando más con principios que con acontecimientos bíblicos. Obviamente en el libro anterior vemos una liberación, un regreso a Jerusalén por medio de la orden de Ciro, pero principalmente la redención del pecado por medio del siervo. Ahora, algo importante para nosotros en esta sección es ver esa tensión que ocurre dentro de el que ya es pueblo del Señor. O sea, el pueblo ya son los redimidos del Señor, son sus siervos, están revestidos con la justicia de su siervo, pero siguen siendo un pueblo con algunas necesidades insatisfechas, siguen estando sujetos a opresión y también siguen luchando con su propia incapacidad y pecado. Parte de eso vamos a ver en el tema de esta noche. Y más adelante, en el capítulo 59, va a haber una visión de un conquistador ungido que completará la obra de salvación, y eso les lleva a orar y aferrarse a las promesas de Dios, esperando la nueva creación. La semana pasada estuvimos viendo la sección que va de Isaías 56:1 al verso 8, pero básicamente en el 56:1 dice: preserven el derecho y hagan justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Más adelante vemos que en los siguientes versos, parte de esa salvación que el Señor quiere traer y de esa justicia que quiere revelar es llevarnos a habitar con Él en su presencia, llevarnos a habitar con Él en su casa. Y para esto Él pide un nuevo requisito que ya no está basado en genética, en genealogía, en religión, en costumbres, sino que en obras de rectitud y de justicia. Como vimos, es un llamado a preservar las disciplinas del juicio y la justicia, o sea, la vida que el Señor decide y aprueba, hasta que venga su salvación y su justicia reciba plena expresión, lo cual va a suceder en la segunda venida de Cristo. Algo importante de resaltar es que este verso expresa la realidad de en la que nos encontramos los creyentes en esta época. Por un lado, nosotros ya estamos redimidos, pero aún esperamos la salvación, la plenitud de la salvación, y Dios nos llama de momento a crecer en justicia, a dar frutos de justicia, a ir viviendo en el Espíritu, a dejar que Cristo siga siendo formado en nosotros. Vamos a estar hoy en los versos, vamos a primero ver la última parte del capítulo 56 y luego vamos a ver todo el capítulo 57. Estos son los versos del 9 al 12. Todas las bestias del campo, todas las bestias del bosque, vengan a comer. Los centinelas de Israel son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir, y los perros son voraces, no se sacian. Ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su propio camino. Cada cual, hasta el último, busca su propia ganancia. Vengan, dicen, busquemos vino y embriaguémonos de licor, y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. Interesante porque el verso 1 al 8 se enfoca en eunucos, en extranjeros, en la casa de oración para todas las naciones, pero luego hace un total contraste y regresa a la situación real de la nación de Israel, porque claramente vemos aquí los centinelas de Israel. Ahora, esta sección es como un paréntesis donde se denuncia el fracaso del liderazgo, el liderazgo incompetente. Lo interesante es que el verso 9 y el verso 12 abren y cierran con un banquete. El verso 9 hace un llamado a todas las bestias del campo y a todas las bestias del bosque para que vengan a comer. Ahora es interesante porque aquí, aunque se traduce comer, en el hebreo se podría traducir devorar. Y en todos los libros proféticos, cuando se llama a las bestias del campo a comer o a devorar, está hablando de juicio.
Está hablando de juicio, de cómo de alguna manera la creación misma, la naturaleza, lo que Dios ha creado, va a traer destrucción, va a devorar aquello que está destinado a la destrucción, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esto es, se abre con un anuncio de juicio. Sin embargo, cierra con otro banquete, pero es un banquete creado por los líderes que los denuncia como ciegos, complacientes, y más adelante vamos a ver la descripción, pero el banquete final son los líderes ciegos emborrachándose y llamando a otros a emborracharse con él. Y ellos están diciendo, vengan, dicen, busquemos vino y embriaguémonos de licor y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. O sea, ellos mismos están embriagados y llaman al pueblo no a la rectitud, no al pacto, no a la obediencia a Dios, sino también a compartir su misma embriaguez, haciendo una declaración tonta de que mañana será un día de fiesta como hoy, un día de pereza y de complacencia como hoy, solo que aún mejor. De alguna manera, claramente esta declaración es desde una ignorancia, desde una incompetencia, desde un descuido, lo cual es evidente por los versos que están en el medio. Y aquí vemos básicamente, hice un resumen de los versos que están en el medio. Aquí vemos que en el verso 9, que ya lo vimos, se invitan las bestias del campo a comer, y en el verso 12, que ya lo vimos, los líderes invitan a otros a emborracharse. Pero en la primera parte del verso 10 nos dice que los centinelas, y los centinelas o atalayas eran aquellos hombres que de alguna manera representan a los líderes que deben estar atentos al exterior, que deben estar atentos en las murallas ante cualquier peligro, que deben estar esperando en el Señor. Hay pasajes, hay salmos donde dice, como el centinela espera la mañana, así espera por ti, oh Dios, el alma mía. Hay llamados a la oración donde se les dice a los centinelas, no deis descanso a Dios hasta que restaure a Sión y a Jerusalén. Y de alguna manera, cuando Dios llama a Ezequiel como profeta, le dice, yo te he llamado como centinela. Otras versiones lo traducen atalaya, pero es la misma palabra. Está hablando de personas que están llamadas a advertir, a anunciar al pueblo su pecado, a llamar al pueblo al arrepentimiento. La figura de Juan el Bautista es un buen ejemplo de alguien que cumplió su llamado a ser un centinela, un atalaya, un profeta que preparó el camino al Señor con un mensaje de arrepentimiento. Entonces, ¿qué está pasando con estos que están llamados a advertir, a cuidar del pueblo? Son ciegos. Son ciegos, un ciego no puede ver si viene peligro o no, un ciego no puede ver si viene el enemigo o no, un ciego no puede darse cuenta si hay lluvia o no, si va a haber tormenta o no. ¿Por qué? Porque está ciego. Entonces es algo interesante que no solamente está ciego, sino que sigue diciendo ninguno sabe nada. Están ciegos y aparte tienen mucha ignorancia. Y lo más terrible es que les llama perros mudos que no saben ladrar. Ustedes saben que bueno, hoy la mayoría de perros que vemos en nuestra sociedad son para compañía, pero en la antigüedad casi que todos los perros, y aun cuando algunos de nosotros éramos niños, quien tenía perro era porque quería tener un guardián, un defensor, alguien que cuidara la casa. Y obviamente el perro ha sido un animal que ha ayudado a, por así decirlo, dar seguridad, dar aviso. Pero si un perro es mudo, ¿cómo va a avisar? Si un perro no sabe ladrar. Y entonces vemos que claramente aquí la crítica es que los líderes no tienen ninguna preocupación por la seguridad del pueblo y ni siquiera la capacidad de cuidar del pueblo. Ahora, más adelante sigue con otras descripciones que se enfoca un poco en la razón de su incapacidad. Dice, soñadores acostados, amigos de dormir, perros voraces insaciables. Claramente estas tres descripciones nos habla de que el problema de estos líderes es que hay una preocupación insaciable por sí mismos. Solo quieren dormir y quieren estar constantemente saciándose, aunque nada los sacia. Y sigue diciendo, y ya enfoca y cambia la palabra centinelas por pastores, que era el llamado que tenían a hacer. Y obviamente está hablando de los reyes, de los líderes, de los nobles, porque en la antigüedad a los reyes Dios los consideraba los pastores del pueblo, y lo vemos en David y lo vemos en muchos otros pasajes que no tenemos el tiempo para ir, pero de alguna manera aquí es
tanto centinela como pastor está hablando del liderazgo del pueblo, ¿verdad? Los reyes, los profetas, los sumos sacerdotes. Y en la tercera parte del verso, en la segunda parte del verso 11, dice, pastores que no saben entender, se han apartado por su propio camino, buscan su propia ganancia. Claramente es una denuncia de que los líderes de la nación de Israel en los tiempos del profeta no tienen la sensibilidad que debería tener un verdadero rey, un verdadero pastor hacia las necesidades del rebaño. O sea, ellos están buscando solo su propio beneficio, solo su propio camino, solo su propia ganancia, pero no les interesa el bienestar de la ciudad. Claramente, la conclusión de estos versículos es que el mal privado y el derecho público no pueden coexistir. No hay naciones donde los líderes estén solo buscando y estén en corrupción y la nación esté todo bien, no. Obviamente, para que una nación, para que un pueblo esté bien, los líderes necesitan ejercer el trabajo que están llamados a hacer, que es atender, ver y buscar cómo resolver las necesidades de la población. Y eso se refiere obviamente tanto a líderes de Estado como a líderes educadores como a líderes espirituales, ¿verdad? O sea, esto puede aplicar a padres de familia en el liderazgo que ejercen en su casa. El punto aquí es que hay un problema en lo que es el pueblo de Israel y el problema es que los líderes en su complacencia por el hoy y por mañana no se acuerdan de que las bestias salvajes han sido invitadas, de que viene un juicio de Dios, o se están olvidando la realidad del juicio que viene y están viviendo una vida totalmente descuidada del llamado que fueron llamados a ejercer. Así pasamos el capítulo 57. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda, porque el justo es arrebatado ante el mal. Entra en la paz, descansan en sus lechos los que andan en su camino recto. Algo interesante aquí es que nos dan una visión de una sociedad donde los justos están muriendo, donde los justos están muriendo y a nadie le importa, donde la gente que buscaba a Dios, que tiene la capacidad de aconsejar a otros, que en medio de tal vez una juventud pecaminosa tuvieron un encuentro después con Dios y empezaron a caminar un camino de justicia, están desapareciendo ese tipo de personas. Obviamente justo aquí es alguien que está bien con Dios, justo aquí es el que hace justicia, es el que vive buscando cumplir la ley de Dios, pero hay una segunda descripción y dice los hombres piadosos, y el término piedad es un término muy relacionado con el amor, tanto en el latín, pero más aún en el hebreo. El término en hebreo aquí es un término que habla de alguien que tiene un amor inagotable. Entonces es alguien que ha conocido el amor de Dios, que ha recibido el amor de Dios y que su corazón arde en amor por otros. Pero ¿qué está pasando con este tipo de personas justos y piadosos? Están siendo arrebatados, se los está llevando la opresión está trayendo tanta maldad que ellos están desapareciendo, están muriendo, que esa sociedad está quedando sin justos y sin piadosos y nadie le preocupa y nadie busca entender cómo crecer en piedad o cómo crecer en justicia. Ahora, algo interesante es que sigue diciendo que, aunque es algo lamentable, por supuesto, hay una explicación que el profeta da, obviamente de parte de Dios, y no es en realidad que están pereciendo solamente por la maldad. Dios los está arrebatando ante el mal. Dios los está llamando para evitarles mayor dolor. Dice, porque el justo es arrebatado ante el mal y entra en la paz. Descansan en sus lechos los que andan en su camino recto. No están solamente pereciendo, están entrando en la paz, están siendo librados por Dios de tiempos difíciles que se avecinan, pero algo hermoso es que han entrado en la experiencia del descanso y la razón es porque han caminado rectamente. Fueron
hombres y mujeres que se refugiaron en Dios, que le dijeron a Dios que les enseñara a caminar, que les mostrara en el camino que debían andar y siguieron en ese camino que Dios les estaba mostrando. Y hoy, ante el juicio venidero, Dios dice, ya llevaste tu cruz suficiente, mejor te llevo antes, ¿verdad? De alguna manera, figuras de eso o personajes que vivieron esa realidad fue Enoc, que fue trasladado por Dios antes del juicio, Matusalén, que fue llevado por Dios antes del diluvio, y personas así, ¿verdad? Que fueron arrebatados, Elías, que fue llevado al cielo antes de ver una mayor corrupción en el reino, aunque él vivió y sufrió cosas terribles cuando, ustedes saben, Jezabel instituyó el culto a Baal y todo, pero el punto es que aún de un mayor mal venidero son arrebatados. Sigamos ahora Isaías 57, del 3 al 5. Pero ustedes vengan acá, hijos de hechicera, descendientes de adúltero y ramera. ¿De quién se burlan? ¿Contra quién abren la boca y sacan la lengua? ¿No son ustedes hijos de rebeldía, descendientes de la mentira, que arden con pasión entre los robles, bajo todo árbol frondoso, que sacrifican los hijos en las quebradas, debajo de las hendiduras de las peñas? Aquí es interesante porque aquí empieza a dar una descripción que yo le he titulado a esto la familia de la ramera. ¿Por qué? Porque son hijos de ramera, hijos de hechicera y de ramera. Y obviamente la ramera es un término usado en la escritura para la falsa religión, para un sistema mundano contrario a Dios. No necesariamente obviamente hay una relación con el tema de qué sé yo, ¿verdad? Personas que trabajan para esto, pero es un término un poco más con connotaciones espirituales, políticas, que creo que de alguna manera la comprensión bíblica es otro. Pero el punto es de que está hablando primero habla de los líderes, luego habla de los justos y ahora dice, pero ustedes. Algo interesante es que en el pasaje anterior, aquí está en tercera persona, está el justo, no se está dirigiendo a nadie, está mostrando, dando una visión de la realidad y de la sociedad viviendo en ese tiempo y dando una explicación. Pero aquí ya se dirige a un grupo que les llama ustedes y que los denota por su ascendencia, por su filiación. Les dice que son hijos de hechicera, de adúltero, de ramera, y en la segunda parte del verso 4 les llama hijos de rebeldía y descendientes de la mentira. Entonces, claramente vemos un grupo cuya filiación, cuya ascendencia, cuya genética es hechicería, adulterio, prostitución, rebeldía y mentira. Obviamente está hablando de una sociedad que ha dejado que eso permee, que eso nutra, que eso se normalice y que eso pase como algo normal a las siguientes generaciones. Cabe decir, hermanos, de que el tiempo de Babilonia, el tiempo de Roma y algunas sociedades modernas, la inmoralidad sexual era normalmente aceptada en la sociedad. Hubo épocas y sociedades donde la hechicería era normalmente aceptada en la sociedad y donde la mentira hasta se promueve en la sociedad y obviamente con eso la rebeldía a Dios. Ahora, obviamente el término adúltero y adulterio hace mucha referencia con infidelidad al pacto y de alguna manera lo que está pasando aquí es que se está repitiendo y aún acrecentando una infidelidad al pacto con Dios y de ahí el término. El término prostitución también se usa en los libros proféticos para hablar de esa devoción que está surgiendo, perdón, en el pueblo a amantes que no sean el Señor. Y cuando vemos lo que ellos practican es, se burlan, abren la boca, sacan la lengua, arden con pasión entre los robles, bajo todo árbol frondoso, sacrifican los hijos en las quebradas. O sea, claramente las prácticas en las que ha caído parte de la población de Israel, tristemente, es que han caído en burla, quizá contra los mismos justos que están muriendo, han caído en difamación contra entre ellos mismos, hay una fuerte idolatría,
hay mentira, hay rebelión, hay desenfreno sexual y tristemente también hay sacrificio de infantes, de sus mismos hijos. Obviamente aquí hay dos cultos que tienen relación. El culto a la fertilidad entre los cananeos se daba entre los robles, y el culto a Moloch, que era en ese momento el dios del inframundo, exigía el sacrificio de los hijos. Entonces hay una mezcla de idolátrica terrible, pero también sigue la descripción. No sé si aquí Andrea me puede dar con Isaías 57, del 6 al 8. Entre las piedras lisas de la quebrada está tu parte. Ellas son tu suerte. También para ellas has derramado libación, has ofrecido afrenta de cereal. ¿He de aplicarme con estas cosas? Sobre un monte alto y encumbrado has puesto tu cama. Allí también subiste a ofrecer sacrificio, y detrás de la puerta del umbral has puesto tu señal. En verdad, bien lejos de mí te has descubierto, y has subido y ensanchado tu cama. De ellos has logrado pacto a tu favor. Has amado su cama, has contemplado su virilidad. Es un lenguaje fuerte, pero algo que vale la pena notar es que en los versículos anteriores habla de en plural y les dice hijos. Y normalmente el plural hijos habla de la población en general y no de los que están bajo el mando, sino de los que están siendo, digamos, dirigidos por los líderes. Pero cuando aquí cambia a un singular, y aunque nosotros no lo vemos, en el hebreo es un singular femenino, y obviamente aquí se refiere a una mujer que representa la nación y que de alguna manera se enfoca más en el trabajo de los líderes de la nación. Ahora, es fuerte el lenguaje, pero claramente vemos un espíritu de prostitución que está afectando toda la tierra y en especial la nación, porque vemos mucho ese lenguaje de, digamos, sexual, donde habla de cama, donde habla de todo lo que de alguna manera está relacionado con esa búsqueda de placer, con esa disposición a la humillación, a entregarse, a venderse. Y lo que vemos claramente que se describe aquí de la nación es que está ofreciendo adoración para Dios, una adoración que no va a aplacar su ira ni su juicio, porque también hay mucha infidelidad hacia él. Una infidelidad donde han puesto su cama, de alguna manera se han unido a cosas totalmente contrarias a Dios, como la idolatría, como los sacrificios de infantes, han puesto señales. Esto puede estar hablando de brujerías, de hechicerías. Cuando le dice hija hechicera, a veces los hechiceros ponían como amuletos en las puertas, detrás de las puertas. Es común que en la brujería se dé esto, que pongan, qué sé yo, ¿verdad? Algunos ajos o cualquier cosa. Ponen señales para los demonios, se descubren, pero básicamente algo clave es aquí han logrado pacto a tu favor. Y obviamente ese pacto a su favor es las alianzas que los líderes de la nación políticos buscaron cuando se quisieron aliar con Asiria, con Egipto, y básicamente buscando su fuerza, digamos. Ahí el término virilidad se refiere a como su poderío militar. Es una nación y describe una situación donde están persiguiendo dioses falsos en constante búsqueda de atención y placer, dispuestos a cualquier humillación con tal de que los grandes de la tierra les ofrezcan una alianza segura. Claramente esta imagen es una representación de la apostasía, la negación del Señor, donde han cambiado el pacto del Señor por beneficios políticos y económicos. Sigamos aquí, no sé si Pastor Víctor me puede ayudar con Isaías 57, del 9 al 11. Isaías capítulo 57, del 9 al 11. Bien, en el nombre de Jesús. Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol.
En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedios, no hay remedio, hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Verso 11, y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Sumamente interesante ver que aquí se explica esa realidad de la metáfora anterior. ¿A qué se refiere de alguna manera la prostitución de la que habla esto? A cómo ellos enviaron embajadores a otras distancias, a grandes naciones. Realmente cuando nosotros vemos la historia, Asaf y otros reyes enviaron embajadores a Egipto, enviaron embajadores a Siria, estaban buscando alianzas políticas, siempre queriendo asegurar la alianza militar de las potencias alrededor. Pero ¿qué fue lo que eso pasó? Solo firmar la sentencia de muerte nacional. El Reino del Norte fue invadido y destruido por los mismos con quienes buscaron alianzas, con Asiria, por ejemplo. Y algo terrible en el verso 10 es que vemos cómo no se cansaron, no dijeron no hay esperanza, sino que dijeron, Asiria nos traicionó, vamos a Egipto. Y de alguna manera, hermanos, es triste cómo los seres humanos a veces nos damos cuenta que no hay solución en lo terrenal, que no hay solución en lo económico, que no hay solución en lo que el mundo ofrece, pero aún así no decimos no hay esperanza en lo terrenal, solo en Dios hay esperanza, sino que seguimos buscando en lo terrenal. Eso fue algo que estaba pasando y aunque debía desfallecer y rendirse al Señor, halló nuevas fuerzas, pero no nuevas fuerzas para buscar a Dios, sino nuevas fuerzas para seguir pecando. O sea, es un cuadro terrible cuando claramente lo que está haciendo con sus embajadores, con sus emisarios, es haciendo descenderlos al Seol. Porque el mensaje aquí es que cuando buscamos seguridad en el mundo, lo que vamos a encontrar es muerte. El verso 11 es algo interesante porque le dice, ¿de quién te asustaste y tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí ni pensaste en ello? O sea, una de las cosas que Dios les muestra es que no se han acordado, se olvidaron del Señor, se olvidaron de su grandeza, se olvidaron de sus obras. Y esto los llevó a cambiar el temor, la reverencia, el respeto que deberían de haber tenido para el Señor por temer al hombre. ¿De quién tuviste miedo? ¿A quién están teniendo miedo? Están teniendo miedo del poder militar de las otras naciones, están teniendo miedo de Babilonia, están teniendo miedo de Asiria, están teniendo miedo de Egipto, están teniendo miedo de las sequías, están temiendo lo que no deberían de temer, sino que deberían de temer a Dios. Hermanos, nosotros somos llamados a temer a Dios y en el temor a Dios podemos decir, no temeré que me pueda hacer el hombre. Pero sí o sí, pero si no tememos a Dios, vamos a terminar temiendo lo que el hombre nos pueda hacer, lo que el jefe, lo que la economía, lo que la política, lo que los delincuentes nos puedan hacer. Pero cuando tememos a Dios, el temor al hombre disminuye y desaparece. Ahora, ¿cuál ha sido un problema? Que Dios aparentemente ha guardado silencio. Entonces ellos dicen, no, es que Dios ya no volvió a abrir el mar, ya no volvió a darnos victoria, ya no volvió a derrotar. Pero es que no se dan cuenta que si Dios no lo han visto tan activo como fue en las plagas o como fue en los momentos de David o de algunos otros, o de Gedeón o qué sé yo, es porque están pecando. Y si Dios se levanta y actúa, es para destruirlos, porque eso es lo que merecen, es para traer las maldiciones. Pero, ¿por qué Dios ha guardado silencio? Porque les está dando tiempo para arrepentirse. ¿Por qué Dios a veces guarda silencio? Porque nos da tiempo para arrepentirnos. Pero no interpretemos erróneamente el silencio del Señor. Porque pronto ellos van a ver que Dios va a dejar de guardar silencio, va a traer juicio. Obviamente en un momento histórico donde Isaías profetiza, no ha venido el exilio, y en el exilio ellos van a ver que Dios no está guardando silencio, ni se quedó dormido, ni ha dejado de actuar. Dios sigue actuando y va a seguir actuando.
Y si a veces no parece que estuviera actuando, es porque nos está dando tiempo para arrepentirnos. Hermana Flor, me ayuda aquí con versos 12 y 13. Yo declararé tu justicia y tus hechos, pero de nada te aprovecharán. Cuan- pero de nada te aprovecharán cuando clames que tus ídolos te libren, pero a todos se los llevará el viento, un soplo los arrebatará, pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Hermanos, claramente la imagen, la denuncia es a un pueblo infiel. Es un pueblo que ha dejado de confiar en el Señor. Es un pueblo que se ha apartado de la fe, pero que sigue cumpliendo ciertos ritos, sigue ofreciendo sacrificios y sigue teniendo ciertos rituales religiosos. Y entonces, como siguen ofreciendo sacrificios en el templo, se siguen creyendo justos. Y viene el Señor y les dice, yo declararé tu verdadera justicia y tus hechos. Pero aunque crees que eres justo porque sigues presentando ofrenda, vas a ver que tu falsa justicia no te servirá de nada te aprovechará. No, la justicia y los hechos es en realidad lo que somos y lo que hacemos. Pero cuando nuestra religión es superficial, no nos va a aprovechar de nada. Y ese es el punto aquí. Ahora, ¿por qué? Porque aunque sus actos parecen seguir con el culto al Señor, en su corazón ellos claman a sus ídolos que son alianzas políticas y sus ídolos que son también estos cultos cananeos de Astarte, Baal, Moloch, que son evidentes que se siguen practicando y que todos los libros históricos de reyes y de crónicas nos muestran que casi nunca se dejaron de practicar. La historia de Elías nos muestra que siempre que había batalla entre el culto a Baal y el culto al Dios verdadero. El punto es de que cuando este pueblo clame por ayuda ante la calamidad venidera y espere que esos dioses que hoy adoran los libren, se darán cuenta que esos dioses son falsos, que no tienen ningún valor, ninguna sustancia verdadera, sino que se los llevará el viento y un soplo los arrebatará. Ahora, la última parte del verso 13 es hermosa porque hay un pero. Y ese pero es un contraste, y ese pero es esperanza, y ese pero es la gracia y la misericordia de Dios. Ese pero nos hace recordar Efesios 2, estábamos muertos, pero Dios en su misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. Ese pero nos hace recordar Romanos 3, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios le plació manifestar su justicia aparte de la ley. Y el pero nos va a recordar muchos pasajes, y aquí hay un pero de esperanza nuevamente, y dice, pero el que en mí se refugie, heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Hermanos, es hermoso ver el evangelio en cada uno de los pasajes. Y aquí Dios está diciendo que a pesar de la mucha idolatría, de la mucha prostitución, de la mucha maldad, de la falta de fe, de la religión vacía, Dios sigue esperando que algunos se refugien en Él. Y Dios sigue dando oportunidad para salvar a los que en Él se refugien. Hay oportunidad de arrepentimiento. Dios no despreciará al que busque refugio en Él. Eso nos recuerda las palabras de Cristo. El que a mí venga, no le echaré fuera. ¿Por qué? Porque como vimos en el tema anterior, Él está comprometido a reunir un pueblo mundial para sí mismo. Él está comprometido a convertir su templo en una casa de oración para todas las naciones. Y aquí vemos, voy a volver a leer esta última parte y la voy a conectar con el verso 14. Dice el verso 14, dice desde el verso 13, pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo monte, y se dirá, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. ¿Qué está diciendo Dios? Sí, ahorita llegar a mí está difícil por toda la maldad, corrupción y mezcla que hay, pero yo voy a preparar un camino. Es interesante porque en el capítulo 40 la orden era preparen camino para que el Señor venga. Pero luego en el capítulo 53 el Señor ya vino como el siervo sufriente.
Y ahora ya el camino ya no es para el Señor, sino es para el pueblo. En medio de que sigue habiendo corrupción en gente que se llama el pueblo de Dios, Dios dice, quiten los obstáculos, reparen. ¿Por qué? Porque Dios quiere, y aquí vemos toda la gente caminando hacia el monte de Dios. Bueno, una representación del monte de Dios. Claramente, hermanos, en el verso 13, heredará la tierra, equivale a sobrevivir el juicio. Va a haber gente que Dios le va a permitir, va a venir el juicio y van a ser aprobados. No van a ir a destrucción, van a ir a heredar la tierra. Obviamente se refiere a la nueva tierra. ¿Quién va a heredar esa tierra? El que en mí se refugia. Eso es la fe. La fe que se refugia en el Señor es la que trae salvación. Y luego dice, y poseerá mi santo monte. Y mi santo monte se refiere a la comunión con el Señor en su presencia y compañía. ¿Qué quiere decir eso? Estará en mi presencia, tendrá comunión conmigo para siempre. Estará en mi compañía. Y la orden es, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos. El camino es para el pueblo de Dios que viaja hacia el monte de Sión, hacia el monte de Dios, y los obstáculos serán quitados para que no haya opción de perderse. Pasemos ahora a Isaías 57, del 15 al 19. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los contritos. Porque no estaré en pleito para siempre, ni estaré siempre enojado, pues a causa de la iniquidad de su codicia, me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió desviándose por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Primero, la primera parte del versículo nos muestra la familia de la ramera, los hijos de la hechicera, de la adúltera, pero aquí vemos un grupo diferente. Un grupo diferente que está recibiendo vida de Dios, y por eso podemos decir que esta es la familia del Señor. Estas grupo de personas están recibiendo una filiación del Señor, una vida del Señor, a diferencia de los otros que están recibiendo un ejemplo y una vida de codicia, mentira, hechicería, idolatría. Claramente hay un contraste, y obviamente este grupo es precisamente los que han buscado refugio en él, precisamente de los que acaba de hablar el último versículo, y nuevamente es una explicación de que hay esperanza, de esa esperanza que sigue habiendo para los que Dios va a salvar. Y el primer verso, el verso 15, es un verso hermoso, porque de alguna manera vemos que Dios muestra dónde habita, y Él claramente establece su naturaleza. Él es el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, que habita en lo alto y en lo santo. O sea, Dios no deja ni abandona ni disminuye su santidad. Sin embargo, de alguna manera que no se nos explica, hay gente donde también puede habitar cerca a Dios y puede ser llevado a habitar cerca de Dios. El contrito y humilde de espíritu. El espíritu de los humildes y el corazón de los contritos son vivificados por Dios. Aquí vemos una imagen de alguien que se está humillando y cómo llega la luz de Dios a visitarlo. Ahora, cuando vemos la descripción de Dios, el término alto nos habla de que Él es trascendente en sí mismo, y el término sublime nos habla de que Él está elevado, exaltado con relación a todos los demás. Vive para siempre es porque es eterno. Y su morada coincide con su naturaleza, lo cual implica que solo los que posean su dignidad y rectitud pueden morar con Él. Él habita en lo santo.
y nada que no sea santo va a habitar con él. Y el punto del pasaje es que hay algunos que son llevados a compartir su santidad. Pero la característica del inicio del viaje para compartir su santidad es que son contritos. Y la palabra contrito para nosotros quizá no la entendemos tanto, pero de alguna manera es una palabra que se traduce aplastado, quebrado, y que una de las intenciones es alguien que fue aplastado en su orgullo. También se puede traducir triturado, molido. O sea, no solamente es alguien que está medio decaído, no, es alguien que fue totalmente triturado en sus metas, en su orgullo, en sus sueños, en su fuerza, en su capacidad, que llegó a verse sin nada de lo cual enorgullecerse. Y el término humilde también es una palabra fuerte en el hebreo que se refiere al que sabe que su lugar está en el fondo. Humilde tiene que ver esa palabra con lo más bajo, con el puro fondo. El que no tiene ninguna superioridad ante nadie más, sino que al contrario, está por debajo de todos. El que llega a esa conclusión, llega delante de Dios y Dios le da una vida, lo vivifica con una vida que tiene santidad y que le permite habitar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios es eso, vivificar el espíritu, darle nueva vida y vivificar el corazón, darle una nueva naturaleza y dignidad. El espíritu habla obviamente del aliento divino y el corazón habla de la naturaleza humana, que reciben vida nueva. Y ese es el nuevo pacto, hermanos. Pondré mi espíritu en ellos y les daré un nuevo espíritu y pondré en ellos un nuevo corazón. Sin ese nuevo espíritu y sin esa nueva naturaleza, no hay ninguna posibilidad de que ningún ser humano tenga entrada a la presencia de Dios. La única posibilidad de entrar a la presencia de Dios es por recibir nueva vida en el espíritu y nueva vida en un corazón nuevo. Versos 16 y 17 muestra como el por qué. El por qué es que va a dar la explicación de cómo era el Señor que algunas personas compartan su santa morada. ¿Cómo? Si todos los seres humanos son pecadores. Y él dice, porque no estaré en pleito para siempre, ni estaré siempre enojado, porque el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. El Señor dice, o sea, si yo solo veo su pecado, nunca nadie va a quedar vivo. Porque ante mi ira, todos van a morir. Y aunque su pecado ha despertado mi ira, es el punto, de alguna manera, Él nos creó, nos ama, y su amor y fidelidad y deseo de salvación hacen contener su ira. A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y él siguió desviándose por el camino de su corazón. Esta es la realidad de todo ser humano. Pero el punto de esta sección en su contexto es que, hermanos, aquí claramente Dios está diciendo, no estaré en pleito para siempre. Ahora, ¿por qué Él decide no estar en pleito para siempre? Simplemente por lo que dice Ezequiel 33:11, porque Él no desea la muerte del pecador, sino su conversión y vida. Él desea que el pecador se convierta para darle vida. Pero ¿cuál es la realidad del ser humano? La iniquidad de su codicia, la iniquidad, la contradicción de la ley de Dios en la vida humana que se manifiesta en ese deseo, en esa búsqueda, en esa codicia, que es esa búsqueda desenfrenada del interés propio, del propio placer personal, del propio beneficio personal, llámese en forma de dinero o de muchas cosas que con el dinero la persona busca adquirir. Esto le provoca ira a Dios. Me enojé. Ofende su naturaleza, lo herí. Dios se opone, se vuelve enemigo del ser humano. Y escondí mi rostro, hay un retiro de la comunión y del favor divino hacia el hombre. ¿Y qué pasa?
El hombre debería reaccionar y decir, no, no quiero que Dios se enoje conmigo, no quiero que Dios retire su comunión. Y sin embargo, no hay un cambio en la naturaleza humana. El hombre sigue viviendo de acuerdo a su propia naturaleza. Y se necesita la intervención divina para que haya un cambio en el hombre. He visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor. Yo lo sanaré. Hermanos, es impresionante el amor y la intervención divina. He visto sus caminos. ¿Qué caminos? Los que acabamos de ver aquí. Los desvíos de nuestro propio corazón. ¿Cuáles son nuestros caminos? Nuestros caminos son el egoísmo, el individualismo, el pecado, la prostitución, la idolatría, la inmoralidad, la mentira, el desenfreno. Esos son los caminos de todos los seres humanos. Y el Señor dice, sí, he visto sus caminos, esos caminos que me enojan, que me ofenden, que me hacen esconder mi rostro, pero voy a intervenir y yo lo sanaré. Lo guiaré y le haré consuelo a él. ¿A quién? Al contrito y humilde de espíritu. Y a los que con él lloran. Y pondré alabanza en sus labios. Hay un de repente en muchos pasajes de la Escritura y está aquí. De repente todo es diferente. No porque Dios decida pasar por alto el pecado, sino que hay una razón misteriosa. No sabemos cuál es la razón por la que pasa Dios de la ira al deseo de sanar, consolar y traer paz. Pero es claro que hay una solución que proviene del mismo Señor, porque en el hombre no ha habido cambio. ¿Por qué dice lo sanaré? Porque el hombre está enfermo con una enfermedad mortal, es su propia naturaleza pecaminosa, que todos compartimos por naturaleza desde nuestro nacimiento. Pero el Señor va a empezar a sanar eso. ¿Cómo? Dando una nueva naturaleza. Y también lo guiaré. Eso lo guiaré es cómo el Señor va a mostrarnos cómo andar un camino diferente al de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahí obviamente está hablando de la dirección del Espíritu que nos lleva a mortificar el pecado. Y luego dice, traeré consuelo a él y a los que con él lloran poniendo alabanza en sus labios. ¿Qué quiere decir eso? Que va a traer consuelo creando un fruto de labios, poniendo palabras de arrepentimiento, de confesión de pecado, de clamor, de humillación en nuestros labios. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay posibilidad de entrar en la salvación. Hay muchos otros pasajes previos y posteriores que lo dejan claro. Pero ¿cuál es el aspecto final? Habrá paz, paz, un énfasis, una repetición, una paz verdadera y permanente. Tanto el que está lejos como el que está cerca. Dice el Señor, y yo, sin intervención de ustedes, si se dejan sanar, los sanaré. Es algo hermoso ver la misericordia del Señor. Y aunque aquí no nos da esa razón de ese cambio, el Nuevo Testamento nos enseña la razón de este cambio. No sé si hermana Milena me puede ayudar aquí con Efesios 2, 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad,
y vino a anunciar paz a ustedes que están lejos y paz a los que están cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Claramente este pasaje es un comentario de Isaías 57. Hoy tenemos una entrada a aquel que solo habita en lo alto, en lo alto, en lo sublime, en donde no hay pecado. ¿Por qué tenemos entrada al Padre? Hermanos, estábamos lejos y también aquí se explica quiénes eran los que estaban lejos y los que estaban cerca. Los que estaban cerca eran los judíos, porque por cuanto por la ley, por las promesas, por los profetas, por los padres, estaban más cerca. No por eso estaban bien, pero están un poquito más cerca. Y los que estábamos lejos eran los que no tuvimos ni promesas, ni ley, ni patriarcas, ni nada de eso. Pero claramente Dios estaba enojado con toda la humanidad por su pecado. Pero vino Cristo y derramó su sangre para aplacar la ira del Padre y para traer más. Y ese mismo Cristo es nuestra paz. Y vino a derribar la separación que había entre judíos y gentiles y todas las separaciones que habían. Lo vimos la semana pasada también, de extranjeros, de eunucos, de hombre, de mujer, de ricos, de pobres, de judíos, de griegos, de bárbaros. Él vino a derribar todas las separaciones. Él puso fin a toda enemistad y creó una nueva humanidad donde estableció la paz porque nos reconcilió con Dios. Gloria a Dios por Jesucristo y por su evangelio. Porque ese cambio no fue nada más porque Dios cambió. Hubo un sacrificio que Él entregó para poder cambiar su disposición a destruir en su disposición a sanar, a guiar y a consolar. Y el capítulo 57 termina con estos dos versos. No sé si Anita me ayuda a leer Isaías 57, 20 y 21. Los justos entran, pero los impíos, perdón, son como el mar, agitados que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Una nota aclaratoria con la que termina el capítulo que anuncia que habrá un grupo al que Dios sanará, guiará y traerá paz. También aclara que no será la humanidad en general. También aclara que no es una enseñanza de universalismo donde todos los pecadores serán salvados. No. Para acceder a esa salvación, a esa sanidad, a ese consuelo, a esa guía de Dios, el hombre tiene que llegar a estar contrito, llegar a humillarse delante de Dios y llegar a buscar refugio en Él. Pero los impíos, los que no decidan refugiarse en el Señor, no encontrarán la paz. Hermanos, el capítulo 57 empezó diciendo los justos entran en la paz. Pero el capítulo 57 termina diciendo que esa paz será imposible conocerla para los impíos. Los impíos son como el mar agitado, tienen una naturaleza que no les permite ni siquiera descansar, no pueden estar quietos. Siempre están buscando cómo saciarse y en esa búsqueda solo se están ensuciando más, a sí mismos y a otros. Solo están arrojando lodo, barro, cieno. Son como el cerdo que vuelve a revolcarse en el lodo. Y esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el viejo hombre que tenemos que matar y llevar a la cruz. Hermanos, mientras el hombre permanezca siendo impío, no tendrá paz con Dios ni alcanzará paz al morir. Ni en la vida ni en la muerte tendrán paz. Es mentira el dicho común que en paz descanse, descansó. Hermanos, es lamentable y es triste, yo sé que es fuerte decirlo,
Pero hay personas que nosotros conocimos que no descansaron y que nunca van a descansar, porque nunca se rindieron, nunca se arrepintieron, siempre fueron impíos y nunca oyeron la voz de Dios que los llamaba al arrepentimiento. No hay paz ni habrá paz para ellos, ni en esta vida ni en la siguiente. Todo lo que hay para ellos es tormento eterno. Y también está destinado a verlo para nosotros si seguimos en impiedad. Pero si buscamos refugio en Dios y nos hacemos contritos y nos humillamos, hay un destino diferente. Termino con este resumen. Este pasaje que estamos estudiando hoy es una comparación de dos familias. La familia de la ramera, liderada por un liderazgo ciego, enfocado solo en sí mismo y en su propio beneficio. Es la imagen de una sociedad enfocada en saciar sus propios deseos, que no les importa mentir, que están llenos de inmoralidad y falsa oración, que solo buscan placer. Una sociedad que siempre está inquieta y nunca se sacia. Una sociedad que si no se vuelve a Dios, nunca conocerán la paz. Pero hay otro grupo, la familia de Dios. Es un grupo de justos que sí, mueren y a nadie le preocupa. Pero Dios tiene paz para ellos. Es un grupo de personas que a veces Dios no parece cerca, pero aprovechan los silencios de Dios para arrepentirse, para humillarse ante Él, para llegar ante Él destrozados, contritos de espíritu. Y por cuanto buscan en Él refugio y por cuanto se llegan a Él, y Él ha dicho, el que en mí se refugie, no lo echaré fuera, el que a mí venga, no lo echaré fuera. El que me busque, me encontrará. Búsquenme y vivirán. Como Él ha dicho eso, quienes lo busquen están siendo sanados, están siendo guiados, están siendo consolados por Dios, están creciendo en santidad. Este grupo están conocen y experimentan una paz que el Nuevo Testamento la describe como una paz que sobrepasa el entendimiento. Como preguntas de reflexión, ¿consideras que la descripción de la sociedad encaja con las sociedades en las que vivimos por la manera en que se ha normalizado el pecado? Yo considero que sí. Pero más importante, ¿te sientes cómodo en tu sociedad? O ver cómo el pecado se ha normalizado y cómo la inmoralidad se ha normalizado y la mentira es tan común, te motiva a clamar, a llorar y a tener hambre y sed de justicia. ¿Con qué frecuencia te humillas ante Dios con un corazón contrito? Es decir, con el orgullo aplastado y con un corazón humillado, reconociéndote lo más bajo. Este es un llamado no para cuando iniciamos la vida cristiana, es un llamado para todos los días. ¿Valoras la obra de Cristo que satisfizo y propició la ira de Dios? ¿Has puesto tu fe en Él para ser vivificado, para recibir su espíritu y nueva vida? Y te estás dejando sanar, guiar y consolar por Él. Señor, reconocemos y te pedimos perdón, Señor, no solamente por nuestros pecados, sino por nuestra naturaleza pecaminosa. Nos reconocemos con dolor como hijos de naciones, de sociedades hechiceras, adúlteras, llenas de prostitución y falsedad. Pero te damos gracias y eso nos hace, Señor, venir ante ti contritos, sin nada de que enorgullecernos, con el orgullo aplastado y humillados, reconociendo que estamos en lo más bajo, pero dándote gracias por esa promesa de vivificar al que venga ante ti de esa manera. Dándote gracias por la obra de Cristo que murió en la cruz y que resucitó para darnos vida nueva. Dándote gracias por la promesa
de sanarnos de esta enfermedad incurable y mortal llamada pecado, y suplicándote que sigas sanándonos, que nos guíes hacia la santidad y que nos consueles transformándonos. En el nombre de Jesús. Amén.